La inteligencia emocional es la habilidad de comprender con precisión tus emociones y reconocer correctamente las emociones de los demás. Es una habilidad blanda fundamental en la colaboración efectiva, las relaciones interpersonales y la buena comunicación en el lugar de trabajo. Continuando con el ciclo de exposiciones, a continuación se trae el siguiente tema, desplegando el poder de la inteligencia emocional. El grupo está conformado por Miguel Bracho, Romero Laves, Kevin Infante, Cristian Rodríguez, Kevin Ortega, Simón Sandoval, Silvia Romero, Frank Niguanipa, Joan Duarte y su colaborador Ender Calle. Ahora sí, a continuación, con la ponencia. Introducción. Profundizaremos un poco en el modelo integral de Daniel Goleman, quien popularizó el concepto de inteligencia emocional y nos ofreció un marco de 5 dimensiones clave. También veremos un poco sobre la perspectiva de Rubin Bar-On, quien concibe la inteligencia emocional como un conjunto de rasgos y habilidades no cognitivas esenciales para el éxito. En nuestra exploración se dividirán 4 pilares fundamentales. Tenemos el primer pilar fundamental, que es establecer el marco teórico. Luego desglosaremos los modelos más relevantes y sus principales componentes. Seguido a esto llevaremos estos conceptos a la realidad a través de ejemplos prácticos y cotidianos que ilustrarán cómo la inteligencia emocional se manifiesta en diferentes situaciones. Y finalmente cerraremos con una reflexión que sintetizará los aprendizajes y abrirá las puertas a futuras consideraciones. ¿Se han preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen navegar emocionalmente con mayor serenidad cuando se presentan ciertos problemas y a su vez también inspiran y motivan a sus equipos de manera efectiva? Bueno, esto va directamente vinculado a la inteligencia emocional y la empatía, debido a que los líderes que comprenden y gestionan sus propias emociones y además de esto reconocen y también comprenden las emociones del equipo, generan un ambiente de confianza, motivación y colaboración. Saludos, mi nombre es Kevin Infante y continuando lo que mi compañera Rosemary está mencionando sobre la breve introducción de que lo que es la inteligencia emocional, yo le voy a dar la apertura a la primera propuesta de uno de los pioneros que han abordado esta área. En la propuesta de Peter Solvay y John Mayer habla de que la inteligencia emocional no son más que la capacidad de percibir, comprender, manejar y utilizar emociones eh, en pro de los procesos. Este modelo está articulado por 4 ramas que se interrelacionan entre sí. La primera es la percepción de emociones, que no es más que la habilidad básica que implica la capacidad de identificar y reconocer las emociones de uno mismo y de los demás hacia uno. En lo que incluye esto, tenemos 4 subramas, que es el reconocimiento de las emociones a través de las expresiones faciales. Es ser capaz de interpretar dichas emociones por señales emocionales transmitidas por el rostro de la persona en el momento de desenvolverse. Tenemos que la identificación de las emociones del lenguaje corporal, comprender cómo las posturas, los gestos y los movimientos pueden implicar en diferentes estados emocionales. Percepción de las emociones según el tono de voz. Es discernir las emociones a través de las variaciones del tono, el volumen y el ritmo en el que la persona se desenvuelve. Y conciencia de las propias emociones. Es ser capaz de identificar, etiquetar las emociones de nosotros mismos hacia los demás. En la segunda subrama tenemos la utilización de emociones para facilitar el pensamiento. Esta rama se refiere a la capacidad de usar las emociones para mejorar los procesos cognitivos, en lo que implica un enfoque de atención que no es más que ayudan a priorizar la información a la que prestamos atención, dirigiendo nuestros recursos mentales hacia lo que emocionalmente tiene significado para nosotros. Mejorar la memoria, que no es más que la que pueden influir de forma en que codificamos y recuperamos la información, facilitando el recuerdo de eventos emocionalmente cargados. Está la facilitación de la resolución de problemas, que no es más que las emociones que pueden proporcionar información valiosa, que pueden ayudarnos a considerar diferentes perspectivas y encontrar soluciones creativas a los problemas que podemos estar presentando o que tenemos que buscar una solución. Motivación. Son las emociones que nos impulsan a actuar y avanzar
para alcanzar las metas que se proponen dentro de una organización o incluso dentro de los objetivos personales que toda persona se proyecta. La tercera subrama es la comprensión de dichas emociones. Es la rama que identifica comprender la complejidad de las emociones y cómo influyen estas en los procesos o en la vida cotidiana o laboral. En esta tenemos la comprensión de relaciones entre las emociones. Es ser capaz de conocer cómo las diferentes emociones se interrelacionan entre sí para poder realizar una acción o buscar un resultado que queremos. Por ejemplo, la frustración que puede llevar hasta el momento de ira y que puede afectar en la toma de decisiones. Identificar las causas y consecuencias de las emociones. Es comprender qué eventos o situaciones desencadenan diferentes emociones y cómo estas emociones pueden influir en el comportamiento y los resultados que queremos obtener. Comprensión de la transmisión emocionales. Es ser capaz de reconocer cómo emociones cambian con el tiempo y cómo emociones pueden transformarse de una a otra. Análisis de emociones mixtas. Es reconocer la coexistencia de emociones contradictorias que pueden presentarse en dichas situaciones. Ahora bien, en la última rama, y no menos importante, tenemos el manejo de las emociones. Esta es la habilidad más compleja del modelo, dado que implica la capacidad de regular las propias emociones y las de los demás de manera efectiva que no afecten en el resultado o en las metas trazadas en la organización. Dentro de ella tenemos la regulación de las propias emociones. Es ser capaz de manejar y modificar los estados emocionales propios, tanto como negativos o de manera adaptativa a diferentes situaciones. Manejo de emociones de los demás. Es ser capaz de cómo influir en las emociones de los demás, ya sea para calmarlos, motivarlos o ayudarlos a manejar sus sentimientos. Esta es una de las situaciones que normalmente o actualmente se presenta mucho en toda organización a nivel nacional o a nivel del país, dado que por situaciones muy obvias hay que saber cómo mantener la motivación del personal. Expresiones apropiadas de las emociones. Es ser capaz de comunicar las emociones de manera clara y respetuosas, teniendo en cuenta el contexto social. Utilización de estrategias de afrontamiento. Emplear técnicas para manejar el estrés y las emociones difíciles. Es lo más difícil de toda esta propuesta detallada por estos pioneros es el manejo de las emociones que las demás personas tienen dentro de la organización para poder llegar a consolidar un ambiente armónico y que se pueda entrar en armonía y no afectar los procesos que normalmente se desenvuelven en la organización. Estos pioneros destacan que no es más que un rasgo físico, sino un conjunto de habilidades que pueden desarrollar y mejorar en la práctica y la experiencia. Estas habilidades son distintas de la inteligencia tradicional, pero interactúan con ella para influir en el pensamiento y el comportamiento, y así como ellos en la toma de decisiones de todo proceso o de toda actividad recurrente dentro de la organización. Muchas gracias y los dejo. Modelo mixto de Daniel Goleman. Goleman integró habilidades cognitivas con rasgos de personalidad, proponiendo 5 dimensiones claves que abarcan tanto la competencia personal como la social, las cuales son: 1. Autoconciencia. Implica la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones. 2. Autogestión. Implica la capacidad de controlar y regular nuestras propias emociones e impulsos. 3. Es la motivación. La motivación intrínseca implica la capacidad de motivarse a uno mismo para alcanzar metas por razones internas más allá de la recompensa externa. 4. Y muy importante, la empatía. Es la capacidad de comprender y considerar los sentimientos de los demás, especialmente al tomar decisiones. 5. Habilidades sociales. Es la capacidad de construir y mantener buenas relaciones, influir en los demás, gestionar conflictos y trabajar bien en equipo. Goleman además sostiene que la inteligencia emocional
Es esencial para el éxito en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el trabajo, las relaciones y la salud. En el lugar de trabajo, por ejemplo, los líderes que tienen muy buena inteligencia emocional son más capaces de inspirar a su equipo, de construir relaciones sólidas con sus colegas y tomar decisiones efectivas incluso en situaciones de bastante estrés. Además, Goleman destaca que la inteligencia emocional se puede aprender y desarrollar a lo largo del tiempo, es decir, a través de la práctica y la experiencia. Esto significa que las personas pueden mejorar sus habilidades emocionales y aumentar su capacidad para tener éxito en sus vidas personales y profesionales. Este modelo subraya la importancia de estas competencias emocionales para el éxito tanto en la vida personal como en la vida laboral o en el ámbito profesional. Gracias. El modelo de rasgos de inteligencia emocional conceptualiza como un conjunto de rasgos de personalidad y habilidades cognitivas que influyen en nuestra capacidad para afrontar las demandas y presiones del entorno. Su modelo se organiza en 5 áreas principales como lo son el componente intrapersonal. Este componente se refiere a la capacidad del individuo para comprenderse a sí mismo. Autoconciencia emocional, la capacidad de ser consciente de los propios sentimientos. Asertividad, que es la capacidad de expresarse a los propios sentimientos y pensamientos de forma no destructiva. El autoconcepto, que es la capacidad de ser consciente a las propias fortalezas y debilidades. La autorrealización, que es la capacidad de buscar la superación personal y desarrollo. La independencia, que es la capacidad de ser autodirigido y autónomo. Como segundo, el componente interpersonal. Este componente se refiere a la capacidad del individuo para comprender y relacionarse con los demás, incluyendo lo que es la empatía, que es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos con los demás. La responsabilidad social, que es la capacidad de demostrarse como miembro cooperativo, constructivo y contribuyente. Y lo que son las relaciones interpersonales, que es la capacidad de establecer y mantener relaciones mutuamente satisfactorias. Ok, el componente de adaptabilidad. Este componente se refiere a la capacidad del individuo para gestionar el cambio y las nuevas situaciones que incluyen la solución de problemas, que es la capacidad para encontrar soluciones en situaciones donde las emociones estén involucradas. Lo que es la prueba también de la realidad, que es la capacidad de evaluar la correspondencia entre lo que se experimenta y lo que realmente existe. La flexibilidad, que es la capacidad de adaptar las emociones, comportamientos a situaciones y circunstancias cambiantes. El componente de manejo al estrés, bueno, este es otro componente que se refiere a la capacidad del individuo para afrontar y gestionar el estrés, incluyendo lo que es la tolerancia del estrés, que es la capacidad a resistir a eventos estresantes y difíciles, y el control de los impulsos, que es la capacidad de resistir a los impulsos o las tentaciones de actuar. El otro componente es el componente del estado de ánimo general. Bueno, este componente es donde el individuo, usa la capacidad para regular su estado de ánimo, experimentar emociones como lo son el optimismo, donde el optimismo, es mirar el lado positivo de la vida y mantener una actitud positiva. La felicidad es otro punto a destacar, que es la capacidad de sentirse satisfecho de la propia vida con lo que tiene uno mismo y lo de los demás, experimentando emociones positivas. El modelo de Bar-On enfatiza la importancia de estas habilidades y rasgos emocionales, tanto sociales y bienestar psicológico y el éxito en la vida. Sugiere que es un factor importante para predecir lo que es la capacidad del individuo para tener éxito en diversos aspectos de la vida, incluyendo sus relaciones personales, el rendimiento académico y el éxito laboral. Continuando con los temas a exponer, la lámina que yo le vengo a explicar es la de críticas y desafíos en la investigación de la inteligencia emocional. Es importante reconocer que a pesar del amplio interés y el crecimiento de la popularidad del concepto de la inteligencia emocional, este campo no está exento de críticas y desafíos. Es crucial presentar una visión equilibrada, abordando las limitaciones y controversias que la rodean, por lo que se presentan algunos puntos.
Como punto número 1 tenemos la falta de consenso en la definición. Este es el principal, o bueno, uno de los principales problemas que la investigación de la inteligencia emocional acarrea, principalmente porque no hay una definición clara, universal, establecida, sino que como ya lo pudimos observar en la exposición, en los temas de mis compañeros anteriores, ahí son teorías, y cada una de estas teorías presenta diferentes aspectos de la inteligencia emocional. Esto también influye mucho influye mucho en el análisis de resultados, y también influye en la acumulación de conocimiento en este mismo tema. El segundo punto que vamos a conocer es los problemas de medición. La inteligencia emocional tiene distintas formas de poderse medir. Uno de ellos es el autoinforme y el segundo sería el desempeño. El primero, el autoinforme, es cuando la persona evalúa sus propias habilidades sobre las emociones, y la medición por desempeño es la que se evalúa mediante el desempeño en las emociones en el desempeño de diferentes trabajos. No sé si me doy a entender. O sea, se evalúan las habilidades emocionales en diferentes tareas, por decirlo así. El tercer punto que tenemos es la validez del constructo. Muchos críticos dicen que la inteligencia emocional proviene de la inteligencia, de la definición de inteligencia y personalidad. Por ende, argumentan que la inteligencia emocional tiene mucha correlación con la inteligencia y la personalidad. Nosotros podemos evaluar evidencia a favor y en contra de la validez del constructo de la inteligencia emocional, y podemos discutir que predice resultados importantes como el éxito académico o laboral, más allá de lo que predicen la inteligencia y la personalidad. Pero aún esto no está totalmente claro, porque ambas tienen definiciones muy parecidas. Adicional, esto nos lleva al cuarto punto, que es la causalidad. Y gran parte de la investigación sobre la inteligencia emocional es correlacional, lo que significa que examina las relaciones entre la inteligencia emocional y otras variables, pero no puede determinar la causalidad. Esto quiere decir que nosotros podemos agarrar un grupo de personas que académicamente o laboralmente tengan buenos índices y posean buena inteligencia emocional, pero esto no define como tal que esos buenos índices en desempeño laboral o académico sean porque tengan muy buena inteligencia emocional, o viceversa, que estos índices académicos académicos o laborales desarrollen inteligencia emocional. Entonces, por ende, no tenemos claro que la inteligencia emocional sea este como el factor principal. Y como punto número 5, entre las críticas y desafíos de esta investigación, es la generalización cultural.
La mayoría de las investigaciones sobre la inteligencia emocional se ha realizado en culturas occidentales, lo que plantea preguntas sobre la generalización de estos hallazgos, puesto que hay expresiones que pueden variar significativamente cuando se estudian otro tipo de cultura. Por ende, esta sería la crítica número 5. Ahora sí, los dejo con mis compañeros. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Miguel Bracho. Voy a exponer el tema sobre formas de desarrollar la inteligencia emocional en el lugar de trabajo. En este caso se muestran nueve formas, aunque existen muchas habilidades para desarrollar lo que es la inteligencia emocional. En estos 9 pasos vamos a desarrollar el autoconocimiento, practicar la atención plena, mejorar la empatía, practicar la escucha activa, práctica de la actividad, desarrollo de las habilidades sociales, el agradecer a los comentarios, aprender a la resolución de los conflictos y cuando se larga una duda en el momento de reflexionar. Es importante, en el primer paso, desarrollar el autoconocimiento, porque así, por medio de un registro o de una forma, podemos saber en qué estamos enfocando y para qué vamos a trabajar. Y en qué función se basa el desarrollo de la inteligencia emocional para lograr los objetivos. Luego, practicar la atención plena, la atención en que estamos enfocados a el trabajo o al objetivo requerido. Hay diferentes formas, diferentes personas con que trabajamos, diferentes actitudes. Entonces, como vayamos en el enfoque, tratar de llevar una inteligencia emocional para evitar conflictos de intereses. También mejorar la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, de que si las cosas han salido mal por X o por Y, por qué sucedió, cómo podemos solucionar, no buscarle agrandar el problema, sino buscarle una solución y una resolución a la dificultad. También practicar la escucha activa, mantenernos siempre en escuchar a los demás, escucharnos a nosotros mismos y así tratar de asimilar y reflexionar para lograr un objetivo. También la práctica de la actividad, adaptarnos a cualquier momento. Vemos que en los trabajos se presentan circunstancias, no es un mundo ideal, sino que en el real hay errores y fallas que ahí debemos adaptarnos para llevarlo y nivelar el objetivo que queremos llegar. También desarrollar las habilidades sociales, mantener mayor comunicación entre los empleados, entre nuestros alrededor. Para eso hay dinámicas que se han elaborado en distintas organizaciones donde se juega con las emociones a través de juegos didácticos que nos ayudan a mejorar y hasta practicar lo que es el compañerismo y la unión entre compañeros de trabajo. Agradecer los comentarios. Cada vez que sea algo positivo, algo que ayude, que aporte, siempre mantener un agradecimiento hacia el personal. Es algo que motiva, algo que te ayuda, algo que te da en cuenta de que tienes a alguien ahí al frente y que sí sabes y estás observando que él está haciendo lo correcto. Y aprende sobre la resolución de los conflictos. Como le mencioné, en todo trabajo siempre hay conflictos. Hay que aprender a buscar cómo resolverlo de la mejor manera posible, evitando ciertos inconvenientes y evitando incomodidad ahí mismo en el trabajo. Y cuando tenga una duda, es momento de reflexionar. No la sabemos todas, para decirlo así. Somos seres humanos. A veces se nos presentan circunstancias o cosas en el trabajo donde tenemos esa pequeña inquietud. ¿Será que si lo hago por este lado sale bien? O si lo hago por allá, no me desviaré un poco del objetivo que estoy planteando. Entonces, por ahí, cuando tengamos dudas, es bueno preguntar. Hay compañeros que tienen un poquito más conocimientos que nosotros sobre el tema, o incluso nosotros indagar, investigando a través de guías que que tiene la empresa en su sistema interno, guías que podemos encontrar en diferentes libros, estudiándonos, adaptándonos y siempre mejorándonos para ir creciendo. Con todas estas cosas que he dicho, podemos llegar a tener un mejor desarrollo emocional y una mejor inteligencia emocional al momento de abarcar un problema. A continuación, los dejo con mi compañera Silvia Moreno, que le va a hablar un ejemplo práctico sobre inteligencia emocional.
Para continuar con la ponencia, vamos a hablar del caso Google. Como todos sabemos, Google es una empresa con un liderazgo destacado y con una importancia y relevancia dentro del mercado internacional que nos hace mirar hacia sus directivos, la forma en que se comportan y qué cultura empresarial tienen. Sabemos que Larry Page y Sergey Brin iniciaron Google como un proyecto universitario en 1996, eran estudiantes y decidieron crear esta empresa, y su liderazgo estuvo recayendo sobre Larry Page, consolidándolo como un motor de búsqueda que estuvo en el top. Él estuvo a cargo de la empresa hasta el 2001, año en que asumió Eric Schmidt. Durante el mandato, Google se expandió significativamente, incluso estuvo dentro de la bolsa en el 2004, pero en el 2011 regresó Page, retomando la dirección, incursionó en nuevos proyectos como Google Glass y la división de vehículos autónomos de Google. Sin embargo, este retorno no fue definitivo, ya que en el 2015 inicia el mandato Sundar Pichai. Con la creación de Alphabet Inc., que era la empresa matriz que se dedicaba a gestionar y a llevar todas las acciones de mercadeo de Google. Este ejecutivo hindú ya trabajaba para la empresa desde el 2004. Me llama la atención que es un ejecutivo que creció dentro de la empresa, lo que significa que él, como parte del personal, pudo conocer las distintas funciones y, como dice el argot popular, venir de abajo, conocer los procesos y saber cómo se podía mejorar la empresa. Este gerente, que se llama Sundar Pichai, él se enfocó más que todo en un liderazgo de inteligencia emocional, generando espacios de un entorno psicológicamente seguro, donde los empleados no son juzgados ni son penalizados por intervenir, donde se puede fomentar la creatividad y se le dan las herramientas al empleado para que desarrolle nuevas tecnologías, para que se desarrolle en un entorno con comodidad y con necesidades satisfechas. Muchos hemos visto entrevistas o está muy en tendencia ver entrevistas de cómo son los espacios físicos de la empresa, que incluso tienen pausas activas donde pueden jugar algún deporte, donde tienen bebidas, comidas, donde el bienestar del empleado es la prioridad. Y esto se ha reflejado en el incremento y en el triunfo de esta organización. Podemos tener una cita que se las voy a leer acá textual porque no quiero perder nada. Dice: para liderar de manera efectiva debes comprender a las personas con las que estás trabajando y no solo el papel que desempeñan. Esta es una cita de este gerente. Podemos observar que la política se basa en el ser y no en el hacer. El mantener unos empleados satisfechos, conformes, con tranquilidad, con un salario emocional que los soporte, hace que su rendimiento se incremente, sea más elevado y obtener mejores resultados para ambas partes, para la empresa y al mismo tiempo para el mismo empleado, que puede tener seguridad. Un empleado que siente que es parte del éxito y no simple y llanamente un espectador, es un empleado que va a desarrollarse de una forma más eficiente y que va a tener más sentido de pertenencia y compromiso. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Franny Guanipa y voy a hablar sobre la transformación de un empleado a través de la inteligencia emocional. Les voy a hablar desde mi experiencia en la parte de supervisión de la unidad de Procura y Gestión. En esta unidad de Procura y Gestión recibí un personal de otra organización. Este personal evidentemente era talentoso, pero ¿qué pasa? Venía con ese eslogan de eso no es trabajo mío, eso no me toca a mí, ¿verdad? Entonces, como supervisora, me di a la tarea
enfrentar la situación de una forma proactiva. Utilicé 4 herramientas en esta situación. La primera fue una escucha activa y la empatía. ¿Qué hice utilizando esta herramienta? Escuchar al trabajador y entender y comprender el por qué él presentaba esa desmotivación. O sea, escuché la necesidad de que escucharan sus ideas. Esa era una de las desmotivaciones que tenía, que aportaba ideas en la otra organización y no eran tomadas en cuenta. Eso por ahí. Después pasamos al reconocimiento y la valoración. En esta parte comenzamos a realizar, se le empezó a asignar actividades y a la medida del progreso de estas actividades, lo estás haciendo bien, ese reconocimiento, esa valoración de ese trabajo. Cónchale, está bien, así es, qué bueno. Y la valoración o ese reconocimiento en reuniones. Mira, lo estás haciendo bien, tal y tal personal aportaron ideas. O sea, eso ayuda bastante a la motivación del personal. Y también eso nos ayudó, ¿verdad?, a pasar a la tercera herramienta, que fue la comunicación asertiva y la motivación. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el personal se motivó. Y hubo una comunicación asertiva, una comunicación clara entre supervisor y supervisado. ¿Y qué nos ayudó? Ahí pasamos a la cuarta herramienta, que fue el desarrollo de las habilidades. Le dimos las herramientas. Es bueno en herramientas de Excel. Bueno, vamos a enviarlo a curso, porque es bueno en esa parte. Se le dieron todas las herramientas, tanto de curso y como mi experiencia. Le di todas esas herramientas, todas esas cosas que uno aprende con el día a día. Mira, esto se hace así. Y a la final me ven como ese mentor, como ese líder que te apoya, ese líder que te escucha, y no saben lo que la inteligencia emocional, la herramienta tan poderosa que puede potenciar a un empleado o a los trabajadores en general a realizar sus actividades de una forma motivada, que se sientan, que esos trabajadores se sientan escuchados. Eso les va a dar, eso ayuda en toda organización y ayuda a mantener una armonía en el equipo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Para finalizar esta exposición, ¿verdad? Hemos llegado a la complejidad y la trascendencia de la inteligencia emocional, no solo comprendiéndola como un atributo sentimental, sino como el conjunto de habilidades y competencias esenciales que debe tener una persona, un líder, un gerente, ¿verdad?, para navegar hacia el éxito. Desde las primeras definiciones de Savoley y Meyer, que la conciben como la capacidad de percibir, comprender y manejar para poder utilizar en bien las emociones, hasta los más complejos modelos de Goleman y Barón, que se expanden hacia las dimensiones de las competencias personales y sociales. Hemos constatado, ¿verdad?, la multidimensionalidad de todos estos constructos y su impacto en los diversos ámbitos de la vida, tanto personal como laboral. Es indudable que la inteligencia emocional se presenta como una fuerza transformadora que moldea la forma de pensar, de sentir y adecuar cada uno de los sentimientos y comprensiones que tenemos, tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno. Al desarrollar nuestra capacidad para poder comprender y gestionar estas emociones, podemos, tanto las propias como las ajenas, podemos abrirnos un mundo de posibilidades tanto en el ámbito organizacional como en el ámbito personal. Un buen líder puede ser capaz y debe ser capaz de tener una mayor control, una mayor eficacia en poder autorregularse, en poder tener ese autocontrol como líder empático, líder comunicativo, líder transformador, ¿verdad?
para poder sacar lo mejor tanto a nivel personal como a nivel de un colectivo. Los modelos de los teóricos que analizamos el día de hoy nos han proporcionado un basamento firme y sólido para poder entender lo que es la inteligencia emocional. Volviendo al modelo de Savoley y Meyer, hemos apreciado un conjunto de capacidades cognitivas que permiten procesar la información, mientras que el modelo mixto de Goleman ayuda a la autoconciencia, la autogestión, la motivación, la empatía y habilidades sociales. Más allá de estos teóricos que hemos estudiado, existen ejemplos prácticos, miles de montones. O hablamos de Google, hablamos sobre cómo se ha transformado un trabajador de manera, digamos, reactiva a formas proactivas. Y quisiera aprovechar la oportunidad también, ¿verdad?, para recomendar, para dar una sugerencia en relación a un libro muy bueno que es El arte de la guerra. Aunque parecieran conceptos distintos tanto del libro como la inteligencia emocional, desde mi perspectiva tienen bastante relación, ya que en este libro enseñan una forma de cómo uno debería manejar. En sí el libro habla sobre los enemigos, pero llevado a un plano organizacional, permite entender, permite hacer la comparación, ¿verdad?, de cómo deberíamos poder manejar nuestras emociones, de cómo deberíamos conocer nuestro entorno, de cómo poder reaccionar antes de que pase un evento. Toda esa manera prospectiva ayuda a un líder a ser firme, a tener esa capacidad de análisis y de toma de decisiones en el momento correcto. No solamente es tomar una decisión, sino saber cuándo tomar esa decisión. Volviendo a lo de la inteligencia emocional, también hemos reconocido las críticas y los desafíos que hoy por hoy siguen presentando en esta investigación, ya que ha sido difícil tener un consenso, un constructo bien definido sobre lo que es la inteligencia emocional. Pero sin lugar a duda es una herramienta que ayuda a mejorar primeramente a uno como persona y segundo a formar nuevos líderes transformadores que motiven y sean empáticos al momento de la resolución de un conflicto y del trabajo en equipo. Muchísimas gracias.